la bienvenida a nuestro próximo invitado que está sentado ya acá en el piso con nosotros. Es el profesor doctor Norberto Bernardo y lo voy a presentar bien como corresponde, porque él es profesor titular de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de la UBA y jefe del Servicio de Urología del Hospital de Clínicas y director del Centro Argentino de Urología. Y urólogo. Bueno, sí, eso, con todo eso era obvio que era urólogo. ¿Dónde voy a ir si no ahí? Sí. Muchas gracias, Carola, muchas gracias, Claudio, por la oportunidad. No, a vos por venir, Le pedí que en otra oportunidad nos hable de incontinencia urinaria, especialmente en las mujeres, y este es un tema que vamos a desarrollar en otro programa. ¿Sabes qué te iba a proponer? Es como que me leíste, ¿en serio? Pero en serio, no me van a creer, lo venía pensando. ¿Sí? A él pedir. Yo bueno, ¿otro día hablamos de mujeres? A disposición. Buenísimo. Claro, porque el otro día estaba en una charla informal, en una reunión, con una cantidad de mujeres y hombres, por supuesto, y de pronto comenzó a hablar, se planteó este tema, alguien planteó el tema, y todas las mujeres que estaban ahí, alguna historia tenían o alguna información tenían. Y hay los mismos pruritos que los hombres para hablar de la próstata, está ese tema con las mujeres. Y son temas médicos. Absolutamente. ¿No? Hay que hablarlos, porque además tienen mejoría o solución. Tienen solución, lamentablemente la gente a veces siente vergüenza y no lo plantea y perdemos la oportunidad de darle una solución y mejorar su calidad de vida. Bien. Roberto, contanos mejor qué novedades hay en la cirugía de próstata cuando hay que hacerla. Empecemos por esta última parte. ¿Cuándo hay que hacer cirugía? Cuando los síntomas del paciente afectan su calidad de vida y a pesar del tratamiento farmacológico, cuando el paciente ha sido debidamente estudiado, la respuesta al tratamiento farmacológico no es la adecuada y este paciente empieza a no dormir de noche porque se levanta 3, 4 o más veces para interrumpir su sueño teniendo que ir a orinar, o tiene que interrumpir su actividad súbitamente porque le agarra urgencia para orinar, o empieza a notar que antes orinaba un chorro único y breve y ahora tarda, hace pausas, gotea y en algunos momentos nota que no vacía completamente la vejiga. Inicialmente, cuando se dan estas situaciones, se evalúa debidamente demostrando el nivel de obstrucción, porque esto surge como un proceso donde el agrandamiento benigno de la próstata reduce el canal por el cual sale la orina de la vejiga y al reducir ese calibre esto que estamos viendo, ¿qué es? Perdóname, la imagen que estamos viendo en este momento. Esta imagen sintetiza el tratamiento mínimamente invasivo que es hoy gold standard para la hiperplasia prostática benigna. La hipertrofia prostática benigna es esa bola de color carne que vemos ahí. Correcto, allí vemos algo color carne que está por debajo de una esfera azul, que es la vejiga, que es el órgano de almacenamiento de la orina. La orina se colecciona allí hasta que el paciente percibe el deseo de orinar y cuando contrae la vejiga, esa orina contenida en la vejiga sale a través de la uretra, cuyo primer segmento pasa por dentro de la próstata. Es como esa especie de cañito que estamos viendo allí. Exactamente, es ese cañito que atraviesa la próstata y va hacia la uretra y termina en el meato que está en el extremo del pene. O sea, lo que está arriba de color azul es la vejiga, que está distendida, por supuesto, porque tiene orina, y la orina no puede pasar a través de esa próstata. ¿Cuánto pesa una próstata así, por ejemplo? Habitualmente 25 gramos, pero a partir de los 25 años existe un proceso de hiperplasia prostática benigna donde empieza a aumentar el volumen y ese aumento de volumen es muy variable, puede tener desde los 25 gramos iniciales hasta 250 o 300 gramos y a su vez ese aumento no siempre se correlaciona con la magnitud de los síntomas, porque hay pacientes que tienen próstatas grandes con escasos síntomas y hay pacientes que tienen un leve crecimiento con una alteración, con muchos síntomas. Con mucha alteración. Norberto, ¿cómo se pesa la próstata? En realidad es una dimensión ecográfica. Nosotros lo que hacemos cuando examinamos al paciente, aparte de revisarle la próstata para descartar que no tenga cáncer de próstata, con la ecografía podemos medir tridimensionalmente y nos da un volumen en centímetros cúbicos que es emulable a gramos. Perfecto. Claro, cuando el ecógrafo hace esas marquitas en un lado, en el otro. Y ahí mide, ¿no? Exactamente. Lo mismo con no sé, a las señoras que se hacen ecografías de ovarios y útero. Pero ¿por qué esos órganos no se pueden pesar y la próstata sí? En realidad, el peso de la próstata a nosotros nos sirve como una medida de decisiones terapéuticas. En realidad nos servía mucho más antes que ahora. ¿Por qué esto? Antes nosotros establecíamos, cuando el tratamiento mínimamente invasivo se reducía a la clásica resección transuretral de la próstata, que una próstata que tenía menos de 70 gramos
podía ser tratado por vía transuretral a través de la uretra, claro, y una próstata de mayor peso tenía que ser tratado con la cirugía convencional a cielo abierto. Esto que planteábamos de la enucleación con láser de holmium es lo que viene a dar la respuesta a ambas situaciones, a la próstata pequeña y a la próstata grande. Esos dos cuernos colorados que vemos ahí, ¿de qué se tratan? Son las vesículas seminales que tenemos por detrás de la próstata y forma parte de uno de los órganos de fabricación de volumen del líquido del semen, junto con el que produce la próstata. El semen está constituido en el 1% por espermatozoides y el 99% restante surge del líquido producido seminal por la próstata. Ahí están viendo cómo se forma un tumor, ¿no es cierto? Sí, en ese caso... en esa parte oscurecida, ¿no? Exactamente. Esto es lo que debemos descartar y en el caso de que hubiera una lesión sospechosa debe establecerse en ese lugar una biopsia para esclarecer la naturaleza de ese tejido, considerando que el diagnóstico precoz es lo que favorece la evolución. Lo que la ven curación. en la parte superior, pero la imagen, congelar ahí un segundo, es la vejiga, lo que ven en la parte inferior es el pene. Exactamente, hacia arriba lo celeste es la vejiga que almacena la orina, por debajo de la próstata está la uretra que se introduce en el pene y es a través del cual sale la orina cuando nosotros orinamos. Ahí apareció el tumor, ¿qué hacemos con él? En el caso de un área sospechosa que nosotros tactamos o que identificamos por alguno de los métodos de imágenes que tenemos en la actualidad, es necesario tener en cuenta qué valor de antígeno prostático tiene ese paciente en sangre. Eso es, ahí apareció el PSA. El famoso PSA que ha ayudado a reducir la mortalidad del cáncer de próstata en casi un 50%. Un análisis de sangre común y corriente. Sí, con la precaución de no haber tenido una actividad sexual cercana al momento de la extracción de la sangre o de no haber tenido un proceso infeccioso, porque eso eleva el valor del antígeno prostático. Pero eso estará en las indicaciones que hace el laboratorio. Exacto. Bien, pero digo, nada raro. Por ahora. Nada raro. Examen de sangre como el que estamos acostumbrados. Y en el caso de un área sospechosa debe establecerse una biopsia de ese sector para conocer la naturaleza de esa lesión y en función de ello decidir la terapéutica. Es un cáncer, ¿qué hacemos con él? En el caso de ser un cáncer tenemos que establecer lo que llamamos estadificación, es decir, ¿se localiza solamente en la próstata o va más allá de la próstata? En el caso que sea un cáncer localizado tenemos distintas alternativas. Hay algunas situaciones donde los tumores son de bajo nivel de agresividad, donde inclusive podemos hacer vigilancia activa. Seguimos al paciente con imágenes sin tocarlo y repetimos la biopsia para que no haya cambiado, y en algunos otros casos podemos beneficiar a ese paciente con la extracción de la glándula prostática, preservando las estructuras que tienen que ver con la erección y con la continencia, para que el paciente tenga una calidad de vida lo más similar a la previa. Alberto, ¿qué es el láser de holmium? ¿Y qué es el holmium, no? Holmium. El láser de holmium es una luz que se produce a partir de estimular el holmium. El holmium es un mineral raro que se descubrió en Escandinavia y en realidad, como fue quien vivía y lo descubrió allí, vivía en Estocolmo, a partir de Estocolmo salió el nombre de holmium. Claro. Y esta sustancia, que es un mineral raro, tiene una longitud de onda cuando se la estimula eléctricamente que permite en un tejido cortar y coagular. Esto, introducido a través de una fibra muy delgada, del tamaño de un cabello, por vía endoscópica, sin hacer ningún corte, la uretra, ¿no? por la uretra, con anestesia por la uretra, permite a nosotros separar esta estructura que fue aumentando de tamaño y que generó la obstrucción, preservando solamente la parte periférica de la glándula prostática, de manera que el paciente continúe con su actividad sexual y que permita orinar muchísimo mejor de lo que orinaba. ¿Qué diferencia hay entre el holmium y otros láseres anteriores? Bien, distintas longitudes de onda producen distintos efectos. Por ejemplo, el láser verde tiene una longitud de onda de 532 nanómetros. Eso genera una temperatura muy elevada que tiene que superar los 100 grados y al convertirse en vapor de agua va desintegrando y va deshidratando. El láser de holmium lo que tiene es la capacidad, por sus 2100 nanómetros de longitud de onda, de poder cortar y coagular, de manera que ese tejido que se extrae también lo podemos enviar a analizar. Porque si nosotros lo vaporizamos no tenemos posibilidad de analizar el tejido. Destruye el tejido. Exactamente. Y ahí va a Ha habido una evolución de acuerdo a las distintas características físicas de los láseres que nos van dando propiedades que nos permiten aportar soluciones que se han ido superando en el tiempo. ¿Cuánto dura todo el procedimiento?
Depende del tamaño de la glándula prostática. Las próstatas pequeñas son en un tiempo de 45 minutos y las próstatas más grandes están por encima de la hora, pero la duración no es tan importante como la mejoría que podemos aportarle en ese tiempo a que un paciente orine como orinaba a los 18 años a partir de que el chorro miccional se naturaliza nuevamente. Tenías una placa, Luis, a ver si podés volver a ponerla por favor un segundo acerca de eso, el sangrado. Estas son las, digamos, algunos las de los características beneficios de eso. Exactamente. Una de las características tradicionales de la cirugía convencional de próstata era el nivel de sangrado, que a veces necesitaba transfusiones. Esto permite que, como el sangrado es prácticamente mínimo, inexistente, no hay incidencia de transfusiones de sangre. Y como no afecta, porque no se manipulan los nervios vinculados con la erección que tiene el paciente antes de operarse, la misma erección que va a tener el paciente después de operarse. Post-operación. Y claramente otra de las cosas las alternativas que teníamos requerían era tener la sonda un tiempo prolongado. Aquí al día siguiente la sonda se retira, de manera que el paciente se puede ir a la casa con una Mucho internación antes. que no llega a las 24 horas. Perfecto. Claro, y el último punto, claro, el menor tiempo, todo lo reduce a un mínimo tiempo de internación también. Exactamente. Interesantísimo. Interesante. Sí. La verdad es que yo me enteré, hablando con Norberto, me enteré de esta alternativa que hoy estamos explicando y me pareció que era prudente que ustedes también supieran de esto, porque las cosas, como dijimos al principio del programa y después confirmó Luis Sarotto y ahora Norberto Bernardo, la verdad es que todo evoluciona de tal modo que a veces no es fácil estar actualizados o hacer las propuestas concretas de información para que usted tome decisiones a sabiendas de que hay otras alternativas. Evoluciona la técnica y evoluciona la tecnología. Claro. Y afortunadamente nosotros hemos podido cumplir un sueño, porque tiempo atrás empezamos, después de haber ido a Nueva Zelanda, porque esto requiere un entrenamiento, donde Peter Gilling desarrolló la técnica, después de desarrollar aquí esa técnica en el ámbito privado inicialmente, cumplimos el sueño de que el Hospital de Clínicas sea el único hospital de sistema público que tiene láser de holmium para ofrecérselo a los pacientes. Bueno, por eso hablamos del Hospital de Clínicas, tenemos que hablar del Hospital de Clínicas. Si usted se preguntará por qué tanta historia con el Clínicas, bueno, primero porque soy ex médico de Clínicas, pero además porque allí está todo, así que no hay problema. Bueno, muchas gracias, Norberto, de todo corazón. Les gracias. agradezco a ustedes. Gracias. Y estoy a disposición. Muchas gracias. Incontinencia la próxima vez, por favor. A disposición. Muy bien, muy importante. Bueno, y nosotros vamos a volver.